A continuación estaremos celebrando la misa del viernes de la segunda semana de Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de parte de Cristo resucitado esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, antes de continuar en estos santos misterios, en un momento vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestros pecados. Y confiando siempre en el amor de Dios para con nosotros, nos atrevemos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, tú que eres luz y esperanza de los corazones sinceros, concédenos que sepamos dirigirnos a ti con una oración confiada y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo,
se levantó Judas el Galileo, y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció, y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cantar alegres, cantar a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Dios con alegría, servir a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos.
Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy nos coloca a todos nosotros, hermanos y hermanas, en una situación de discernimiento y también de alegría. ¿Por qué digo de discernimiento? Porque nos da una clave de nuestro proceso de discernimiento de vida cristiana o del vivir cristiano. ¿Cuál sería este criterio? Que si es de Dios, va a realizarse. Que si no es de Dios, no va a realizarse. Si es de Dios, perdurará. Si no es de Dios, no va a perdurar. ¿Y para qué todo esto en el proceso del discernimiento? Es claro. Muchas veces pensamos que lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo. Lo que pensamos hacer, hay que hacerlo. Lo que nos gusta hacer, hay que hacerlo. Y estamos dejando afuera a Dios. Y en todos nuestros proyectos es necesario tomar en cuenta a Dios. En nuestro vivir cristiano, al pensar que queremos obrar, sería bueno incluir a Dios. ¿Esto que quiero hacer realmente es de Dios? ¿Esto que estoy viviendo de esta manera, de este modo, lo quiere Dios? Es decir, que dentro de nuestro proceso de discernimiento es necesario incluir a Dios. Es necesario hacer de Dios también un criterio de discernimiento para nuestro obrar. Muchas veces queremos obrar, obramos y después le pedimos ayuda a Dios para que nos ayude en lo que ya hemos emprendido. Pero es que tenemos que detenernos un poquito antes. Decir, ¿esto será de Dios? ¿Esto que quiero hacer vendrá también de Dios? ¿Esto que quiero hacer está brotando de Dios? Porque puede ser que nos estemos dejando llevar por nuestros caprichos, nos estemos dejando llevar por nuestras falsas heridas. La palabra, la pregunta es clara. ¿Esto es de Dios? Quiero abandonar, por ejemplo, quiero abandonar mi carrera, mis estudios. ¿Es eso que vendrá de Dios?
¿realmente Dios querrá que tú dejes tus estudios? U otra pregunta. ¿Será que Dios quiere que ya no estudie más? ¿Es eso lo que provendrá de Dios? Es importante siempre preguntarnos, ¿eso que quiero hacer? ¿Eso que me ha nacido hacer? ¿Eso que estoy pensando hacer? Pasarlo por el filtro del querer de Dios. ¿Es cosa de Dios que yo haga esto? Y si la respuesta es sí, adelante. Pero si la respuesta es no, que no estás totalmente seguro, entonces hay que replantearnos todo ello para poder buscar siempre la voluntad de Dios, siempre el querer de Dios, porque quien cumple la voluntad de Dios, quien cumple el querer de Dios, permanecerá para siempre. Y todo lo que emprenda desde esa voluntad de Dios, aunque podrán tener problemas, aunque podrán tener dificultades, aunque podrán tener obstáculos, se llevará siempre a cabo. Pero si no es de Dios, no va a llevarse a cabo. Por eso digo que es uno de los grandes criterios a nivel de vida cristiana que esta primera lectura nos da a entender. En el Evangelio viene otra gran pregunta. ¿A qué Dios estamos buscando? ¿Qué Jesús estamos buscando? ¿Al Jesús de los milagros? ¿Al Jesús que solo sacia nuestra hambre? ¿Al Jesús que sana a enfermo? ¿Qué Jesús estoy buscando? ¿Para qué busco a Jesús? En el Evangelio nos dice que esta gente buscaba a Jesús por las maravillas que habían visto que hacía con los enfermos. Y ahora le da otro signo, el saciarse de pan y sobrar los panes. ¿Qué me motiva a mí a buscar a Cristo Jesús? ¿Qué me mueve para estar cerca de Cristo Jesús? Pregunta también de discernimiento. ¿Qué me mueve? ¿Qué me impulsa para poder encontrar a Cristo Jesús? Descubrir cuáles son las motivaciones verdaderas de mi búsqueda de Jesús. Y al encontrar, ojalá, que sea para encontrar vida eterna y amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que le busquemos para su mayor gloria, que le busquemos para alabarlo, bendecirlo, amarlo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Más allá de los milagros, más allá de los signos. Los milagros y los signos nos ayudan a ir identificando hacia dónde voy a ir buscando a Cristo Jesús. Pero es su presencia misma, su presencia en nuestras vidas, la que nos va a indicar definitivamente que he encontrado a Dios, que he encontrado a mi Dios. Recuerden lo que hemos dicho en días anteriores en esta octava de Pascua. Es necesario abrir nuestro corazón y nuestra vida a esa presencia de Jesús. Que si lo queremos hacer rey, como esta gente del Evangelio, vamos a hacerlo rey de nuestra vida, de nuestra historia. Es decir, vamos a tomarlo en cuenta para cada una de nuestras decisiones. Así sea, hermanos. Y vamos a pedir por nuestra Iglesia y las intenciones del Papa Francisco, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos también por nuestra arquidiócesis, nuestro arzobispo José Gómez, sus obispos auxiliares, nuestras parroquias, sacerdotes, diáconos, seminaristas, laicos comprometidos, vida religiosa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos también por nuestros hermanos enfermos del coronavirus, pero también de todas otras muchas enfermedades que padece nuestra feligresía, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por las víctimas del coronavirus, por todos los difuntos, por sus familias, para que el Señor les reconforte, les acompañe. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
Por el fin de esta pandemia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Recibe, Padre bondadoso, todas estas súplicas que te hemos dirigido y las que han quedado en nuestro corazón. Te las presentamos todas por Cristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos de este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, especialmente en este tiempo de Pascua, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Gómez, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De manera muy especial te encomendamos a todos nuestros hermanos víctimas del coronavirus. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Guadalupe, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, San Juan Newman, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente un signo de paz. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, ten piedad.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos todos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo fue condenado a muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Aleluya. Aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Solo de Dios, dice el Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Solo de Dios, dice el Señor. Ayúdame, Señor, ven, ayúdame. Yo quiero tener hambre, hambre de ti, hambre de tu palabra, palabra eterna. Yo me deleitaré. Ayúdame, Señor, ven, ayúdame, aumenta mi esperanza y mi fe. Renuévame, Señor, y lléname, lléname de amor. Vamos a realizar todos juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva a separarme de tu presencia. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe para siempre. Amén. Con la bendición de Dios y la protección de la Virgen María podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Feliz día para todos.